Pymes Perú. Continuamos con el programa Pymes Perú Radio y Televisión esta mañana y como todos los martes hablamos de salud y claro de inclusión social, pero vamos a hablar de salud y en esta parte vamos a conversar con la decana del Colegio de Enfermeras y Enfermeros del Perú, la magíster Ana María Arenas. De hecho, vamos a hacer una breve precisión del colegio. Revisando encontramos que desde el año 1974, definitivamente promovido por la Federación de Profesionales de la Salud de la Enfermería, hicieron las gestiones correspondientes y el 17 de octubre de 1978 el general Francisco Morales Bermúdez, por entonces presidente del Perú, junto a su Consejo de Ministros, firmaron la ley número 22315, conteniendo 18 artículos y 5 disposiciones transitorias. De hecho, este colegio, con 10 consejos directivos elegidos y una comisión transitoria, ahora, mejor dicho, en la actualidad, cuentan con 27 consejos regionales. Este es todo un trabajo realmente. La labor suya y de la institución que preside es uno de los brazos fundamentales para la salud del país. Cuando hablamos del médico, hablamos de la enfermera, hablamos de los profesionales de la salud. El médico sin la enfermera no va a llevar realmente adelante, digamos, eficientemente la atención que debería efectuarse. Por ello creo que reconocemos. ¿Qué opina usted de declararse ya 4 médicos en huelga de hambre? Bien, mire, yo verdaderamente lamento lo que está ocurriendo el día de hoy en el sector salud. Pienso que este ha sido todo un proceso. Realmente nosotros hemos podido ver cómo es que las gestiones anteriores, hablo de gobierno, de repente no han asumido con la responsabilidad debida lo que significa el trabajo en salud. Usted bien claramente lo ha expresado. No solamente estamos profesionales de salud, sino trabajadores de salud y de repente no hemos sido observados de la manera adecuada. Entonces, nunca se ha tenido en cuenta cuáles son las condiciones de trabajo, cómo es que nosotros estamos prestando un servicio a la colectividad, de qué manera el cliente externo, o sea, la persona que viene por un servicio de salud, está siendo tratado, ¿no? Y cuáles son los recursos que verdaderamente se requieren para poder brindar una atención de calidad. Entonces, nosotros al asumir este gobierno, vemos con preocupación que efectivamente la ministra, el mismo presidente de la República han querido dar un vuelco a esta situación de continuismo que se ha dado durante tantísimos años con la precisión de la reforma de salud. Sin embargo, la reforma de salud tiene también algunas imperfecciones que están siendo conversadas con las autoridades, no necesariamente todas son acogidas y ahí viene la controversia. Cuando la gente que está trabajando, y en este caso los médicos, presentan su pliego petitorio, ¿no? De repente no es la respuesta satisfactoria para ellos, de tal manera que viene la huelga. Sin embargo, quiero expresar que en este momento se está haciendo un esfuerzo realmente para poder cubrir las necesidades generales, ¿no?, de los trabajadores de salud. Sin embargo, pienso que hay expectativas que cada profesional tiene. En este caso, los profesionales médicos tienen las suyas, están siendo dialogadas y tratadas hasta donde sé con la ministra de Salud y nosotros esperamos que se arribe verdaderamente a un acuerdo. Entendemos que son situaciones ya difíciles en las que sobrevienen cuando las personas toman la decisión de hacer una huelga de hambre. Pienso que son situaciones muy radicales. Yo obviamente coincido con usted y auguramos que el Ejecutivo, a través de la Ministra de Salud, lleguen a un acuerdo y pronto. Estamos de acuerdo de mejorar las condiciones económicas de los profesionales de la salud, como también de otras instituciones del Estado, para que obviamente tengan un mejor ejercicio. Estamos de acuerdo que se mejore el tema de la logística, de la infraestructura, que es otro gran problema. Pero claro, tampoco la que no estamos de acuerdo es de emitir una imagen de los profesionales de la salud atentando contra la salud, como es en este caso el declararse en huelga de hambre. Creo que ahí hay una imagen que no nos ayuda como país, sobre todo, ¿no? Efectivamente, yo particularmente pienso que son medidas extremas las que se toman.
Es posible que el diálogo no sobrevenga de la manera que uno quisiera. No es fácil. Yo pienso que gobernar en nuestro país sobre todo no es fácil porque cada uno tiene un punto de vista totalmente dispar y en ese sentido no necesariamente logramos tomar consensos. Quizá tomamos acuerdos por mayoría y yo espero que se tome un acuerdo por mayoría. Alguien decía que el día de hoy tenían una reunión la ministra con las autoridades que presiden, ¿no?, la federación. Y verdaderamente nosotros, por el bien de la salud de la población, quisiéramos que estas medidas de fuerza se tomaran. Sin embargo, quiero expresar lo siguiente. Los profesionales de salud hemos sido divididos en dos partes y eso yo lo lamento, ¿no?, porque se habla de los médicos y los otros profesionales. Yo considero que para hablar de inclusión, para hablar de equidad, todos debemos ser considerados como profesionales. Pienso que todos tenemos una serie de obligaciones con nuestro hogar, con nosotros mismos, nuestro sostenimiento, nuestra capacitación. O sea, todos tenemos de alguna manera necesidades compartidas y comunes. Y en ese sentido, creo que las remuneraciones deben tener en cuenta esos aspectos. Sin embargo, también pienso que tiene que haber un nivel remunerativo por la responsabilidad del cargo. Como usted bien lo ha expresado, nosotros somos un equipo de trabajo, somos los profesionales de la salud más los trabajadores de la salud que prestamos un servicio y en ese sentido cada uno tiene una responsabilidad diferente. Y hablando allí justamente en las responsabilidades diferentes, usted en algunas declaraciones los ha declarado de intrusas a las obstetras. Sí. Textualmente dice: las profesionales obstetras buscando su expansión laboral han incurrido en un intrusismo desde el pasado 26 de abril, cuando un grupo de 12 practicantes de obstetricia de la Universidad San Martín están ejerciendo labores en varias áreas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el INE. Mire, ¿qué ha pasado en realidad ellas están haciendo unas prácticas posbásicas. ¿Qué ocurre? Ellas tienen un campo de acción, entonces lo han expresado a través de su propia ley. La ley del trabajo de la obstetriz bien claramente menciona que ellas se dedican… La 27853. Exactamente. Correcto. La 27853 menciona que ellas están atendiendo a la gestante y al que está por nacer. Ajá. A la mujer, dicen, ¿no es cierto?, en el embarazo, en el parto normal y el puerperio normal, ¿no? Entonces, cuando se va más allá a través del reglamento, ¿no es cierto?, existe ya una figura de controversia. ¿Por qué? Porque la ley dice una cosa y sin embargo su reglamento se excede a la ley. Eso es inválido totalmente y los mismos legisladores lo mencionan. O sea, la ley existe y el reglamento simple y llanamente ordena lo que la ley dice. ¿Pero qué pasó ahí? Porque de hecho para que ellas ingresen, obviamente alguien abre la puerta y ese alguien o está desconociendo la norma o está desconociendo la especialidad, ¿o hay algún favoritismo? Mire, yo le digo que realmente aquí hay también un accionar político, lamentablemente, ¿no? Hay dos congresistas que están jugando un papel importante, diría yo, justamente a nivel del Congreso y tratando de convencer a todas las personas de que a ellas les corresponde hacer la neonatología, que es una especialidad totalmente diferente. O sea, nosotros nunca hemos estado en contra de ellas ni de nadie, porque nosotros somos trabajadoras de bien, nosotras somos gente responsable y correcta. Nosotros no hemos incursionado en el campo de ningún otro profesional. No incursionamos en el campo médico, no incursionamos en el campo del obstetra, no incursionamos en el campo de la nutricionista ni de la psicóloga, etcétera. Nosotros vemos al ser humano como un todo holístico y en ese sentido el ser humano no lo podemos fragmentar y no podemos decir que la persona no tiene un aspecto biológico, no tiene un aspecto psicológico, un aspecto social, un aspecto espiritual. Y todos tienen que entenderlo de esa manera. Entonces, la enfermera, al asumir su proceso de cuidado de enfermería, tiene que observar a la persona, ¿no es cierto?, como una totalidad. Sin embargo, cuando nosotros hemos abordado el tema del intrusismo, lo hemos dicho bien claramente, las señoritas tienen su papel hasta la atención de parto. Y la atención de parto normal la realizan ellos, la atención del parto patológico lo realiza el médico. Pero que generalmente eso no se da en el INEM, pues. Bueno, en el INEM, ¿qué ha ocurrido? Han sobrepasado el límite, porque ¿qué ocurre? Ellas están estudiando una especialidad del primer nivel de atención. ¿Qué significa la prevención y promoción en todo lo que respecta a su campo de acción? Naturalmente las colegas se sienten afectadas, ¿no? Y dicen, ¿de qué manera es que ellas van a ejercer en estos espacios? Y alguien por ahí menciona, no, es que el conocimiento es universal. Efectivamente, el conocimiento es universal y nosotros no lo podemos negar. Pero la especialización tiene que ser realizada en el campo que a cada uno le compete. Es como que un médico especialista, digamos, en este tipo de enfermedades,
vaya a pasar como especialista de obstetricia. Así ¿no? es, exacto. Pero ¿qué va a pasar, decana, finalmente? Porque el reclamo del sindicato de enfermeras, lo hemos entrevistado, en este caso del INEN, tenían una posición, imagino que los tienen, firme ante sus reclamos a la institución, a los directivos del INEN. Mire, yo le digo con toda honestidad que pienso que las autoridades tienen que haber hecho una reflexión. Número uno, que en la ANR esta especialidad de las señoritas no está registrada. Entonces, por eso le digo, cada uno actúa a libre albedrío y yo me preocupo más porque la universidad, ¿no? La universidad es la que convoca a las personas y justamente haciendo uso del término autonomía, es que de cualquier manera se forman las personas en cualquier campo. Yo pienso que las cosas no pueden darse así. Es cierto que todos los profesionales de la salud tenemos que hacer prevención y promoción en el campo de nuestra competencia. Claro, pero en este caso es un tema especializado. Sí, es un tema especializado, es un tema en el que tenemos ya enfermeras especialistas en oncología, especialistas en ginecología, ¿no? En enfermería me refiero, naturalmente, ¿no? Y los médicos, pues, que tienen la especialidad de oncología y ginecología igualmente. El proyecto de ley número 035 que viene del año 2011. O sea, ha pasado el gobierno, puede ir avanzando esta legislatura y parece que no funciona. Se trata sobre los consultorios privados para las enfermeras. Ya pasó de la Comisión de Salud, ahora está en la Comisión de Trabajo, comisión que preside el congresista Carlos Tubino. Ahora, en la Comisión de Salud pasó, obviamente, por mayoría, aun cuando no todos hayan votado a favor. Efectivamente, en la Comisión de Salud nosotros expresamos bien claramente qué era lo que necesitábamos, ¿no? Nosotros, como usted comprende, en el propio Ministerio de Salud, en E-Salud, en Fuerzas Armadas, en Policía Nacional, etcétera, tenemos un espacio, y un espacio que va referido justamente a la prevención y promoción de la salud, desde que el niño nace, porque tenemos crecimiento y desarrollo del niño sano, que es un programa maravilloso, porque va dirigido a la madre, al padre, donde se fortalece realmente la forma de crianza, cómo conservar la salud del niño, cómo atenderlo, cuáles son los signos de alarma, qué preocupaciones tiene el padre y la madre, que la enfermera le va aclarando y ayuda a conducir a ese niño. Es más, descubre muchas cosas en el niño e inmediatamente deriva al especialista correspondiente. O sea, es una ayuda tremenda para los padres. Luego, cuando atiende al adolescente y le da consejería, justamente cómo aprender a cuidarse. Usted mencionó anteriormente, y lo escuché claramente cuando habla hasta de lavado de manos, que es algo, es una actividad tan simple y sencilla, pero que es gravitante para la vida del ser humano, ¿no? Entonces, nos aleja de una serie de enfermedades y patologías. Entonces, la enfermera enseña a la persona cómo debe cuidarse. No solamente habla del aspecto alimenticio, sino habla de una serie de aspectos que van relacionados a la forma, cómo prevenir la enfermedad, ¿no es cierto? Cómo fortalecerse, cómo tener una mejor calidad de vida. Se habla, por ejemplo, con el adolescente se habla para evitar el tabaco, el alcohol, la droga. Se les habla a los jóvenes cómo evitar la contaminación de enfermedades. Hasta se les enseña cómo se debe estornudar, o sea, una serie de aspectos que verdaderamente lo van a ayudar, exacto, a evitar problemas. Son temas preventivos que reconocemos. De hecho, muchas veces he encontrado en mis viajes por el interior del país, no hay un médico, pero hay una enfermera. Exactamente. O sea, eso lo reconocemos definitivamente, pero entonces, digamos, ¿quién es el interesado que no quiere que salga esta ley? Y entonces, solo para terminar de expresarle, en todas las etapas de la vida nosotros enseñamos el autocuidado y el cuidado de la familia y de las poblaciones, porque también tenemos que ver con el entorno y en algún momento hasta nos cuestionan por qué tienen que ver con el ambiente. Es una responsabilidad de cada uno de los ciudadanos peruanos que tenemos que ver que realmente el ambiente se cuide, porque es parte realmente vital, ¿no es cierto?, de nuestra naturaleza, de nuestra vida. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que si estamos viendo en los hospitales los consultorios de crecimiento y desarrollo, consultorios de ostomizados, consultorios de pacientes con VIH, consultorios de pacientes con tuberculosis, ¿no? Estamos viendo los consultorios de pacientes con pie diabético, le digo consultorios de hipertensión arterial, etcétera.
¿no? Y de gerontología. Entonces, no entiendo cuál es la razón que tienen las personas, entre comillas, interesadas en que nosotros no tengamos los consultorios. Sabemos perfectamente bien que las obstetras y los obstetras, y yo lamento decirlo, y eso tengo que ser bien precisa, ¿no? y puntualizarlo, porque realmente sabemos que ellos han movilizado, inclusive al Colegio Médico, en la figura de su decano actual, ¿no? Cuando antes el Colegio Médico dio una opinión totalmente diferente, ¿no? Pero ¿sabe qué? Yo no quiero ir en contra de ninguna persona. Yo creo que cada uno merece respeto, porque en ese sentido queremos mantener una postura totalmente ética. Yo no voy en contra de nadie, pero sí voy en contra de las actitudes. Claro. En el Perú nos vivimos odiando unos contra los otros y por eso no avanzamos. Ahora, curiosamente, porque las obstetras, o sea, la especialidad de la obstetra, pues nace de la enfermería. Exactamente. La obstetricia en el Perú, y aunque las personas hayan inventado una historia diferente, toda la vida hubo enfermeras obstetras o enfermeras especialistas en obstetricia. Toda la vida fue así. Ellas se separan prácticamente de nosotros en la universidad en la década del 70, donde forman su escuela de obstetrices. Nunca las hemos cuestionado. Pensamos que, ok, si querían separarse, lo hicieron, porque eso ocurre en 3 países de Latinoamérica, ¿no? Pero claro, con otra denominación, matronas o bueno, obstetrices u obstetras, ¿no? Entonces se separaron, ok, ya tienen lo suyo, nosotros hemos trabajado armónicamente durante décadas, ¿no? Y lamentablemente a partir, como le decía, del 2002 ya viene la controversia, y no entendemos la postura, porque le quiero decir algo. Nosotros hemos tenido una reunión de alto nivel, no solo una reunión, hemos tenido una comisión de alto nivel con la intervención de la OPS, de UNICEF, con la intervención de los colegios profesionales, la intervención de asociaciones y sociedades científicas, donde hemos tomado acuerdos con las autoridades del propio ministerio y con los negociadores externos que vinieron al Ministerio de Salud para trabajar esto, y quedó bien definido la norma técnica materna y la norma técnica neonatal. Ellas atienden su parto normal, nosotros atendemos al neonato. A partir de, ¿no? Exacto. A partir de que el niño entonces, ya está. Claro, y entonces eso tiene, al contrario, que jugar un papel importantísimo, donde tenemos que acercarnos ya para hacer que este acto, verdaderamente que ocurre, un acto fisiológico, ¿no? A veces naturalmente revestido por algunos inconvenientes o problemas, donde ya ingresa el médico ginecobstetra, el pediatra neonatólogo, pero sea un acto de unidad, ¿no es cierto? Que eso es lo que hay que vender. O sea, la salud es parte justamente desde el trato, desde el comportamiento de las personas. Exactamente. Y entonces, pero como le mencionaba, ¿no? Ellas, bueno, no aceptan esta postura, y ellas son las que están interfiriendo en todo lugar, y claro, avaladas naturalmente por sus congresistas, y eso yo lo lamento, porque yo creo que la postura que tiene un congresista, ¿no es cierto?, debe ser una postura de respeto por toda la ciudadanía, y en ese sentido no se puede sesgar, ¿no? No se puede sesgar el interés hacia un grupo profesional. Ahora, este proyecto de ley en realidad no es una cosa nueva. En el Perú sí, pero en algunos países nos comentaba que existe. Exacto. Mire, yo le hablo sobre la legislación comparada. Por ejemplo, en Canadá existen consultorios hace muchísimos años. En México, en Colombia, en Brasil, en Paraguay, ¿no? Nosotros en España. Nunca ha habido ningún tipo de problema con ningún profesional, porque no se hace intrusismo, se hace todo respecto a la prevención y promoción. Lo que ya se está haciendo en el Ministerio de Salud o en la Seguridad Social, etcétera, o en otros espacios de la sanidad, las enfermeras lo quieren dar a conocer justamente para la colectividad en pleno. Quien desee venir a un consultorio de enfermería, viene, porque el ciudadano es libre para poder decidir qué acceso quiere para tener salud para sus hijos. Y es más, nosotros no vamos a ver patología, y eso quiero que quede bien claro, por favor. Nosotros vemos solamente el aspecto fisiológico del ser humano en tanto a crecimiento y desarrollo en todas las etapas de la vida, preventivo. Es más, ayudamos a la gente también que está, ¿no?, con enfermedades crónicas, o pacientes que han salido de los hospitales, ¿no?, han sido intervenidos, etcétera, para ayudarlos a fortalecer su salud, no solamente para aplicar un tratamiento, porque a veces la gente dice, la enfermera depende, ¿no es cierto?, de tal profesional. Nosotros no dependemos de profesionales, nosotros tenemos autonomía en tanto el proceso de cuidado, de gestión del cuidado de la persona,
Nosotros lo tenemos y está basado en las necesidades de Henderson. Nosotros tenemos también nuestras propias teorías, naturalmente, que dan todo un respaldo científico para que la enfermera pueda actuar con el ser humano, porque el ser humano es muy complejo. La gente a veces piensa que la enfermera es aquella que está con una jeringa en la mano y que bien. No es eso. Nosotros tenemos algo más. Tenemos que conocer al ser humano para poder acercarnos a ello, para hacer una intervención terapéutica cercana al ser humano y en todo orden de cosas, desde la parte emocional, ¿no es cierto?, la parte social. De acuerdo. Decana, de hecho, la hora se nos va, Sí, pero no puedo dejar de hacer una pregunta final. El año pasado ustedes, si no mal recuerdo, por el mes de agosto, optaron una movilización, obviamente haciendo algunos reclamos de su institución. Actualmente, ¿cómo están? ¿Hay algunos temas pendientes? ¿Van a tomar algunas medidas de carácter público? Yo sé a través de las propias colegas, de los sindicatos, por ejemplo, en E-Salud, sé que, bueno, dentro de poco van a asumir ellos una huelga, porque tienen pendiente un pliego petitorio del año 2013 y 2014, ¿no? Y yo le hago un pedido a la presidenta ejecutiva de E-Salud, a la doctora Virginia Bafigo, por favor, que exista un acercamiento previo, que no esperemos a que haya una huelga para poder dar solución a la problemática. Si es algo que ya se ha estado dialogando, es algo que ya se conocía, porque estos pliegos petitorios no nacen hoy día. Estos pliegos petitorios, pues, como bien claramente lo acabo de expresar, son del 2013. Asumir eso yo creo que no es difícil. Es más difícil asumir una huelga, es más difícil asumir una paralización. Estamos afectando a personas que están alrededor nuestro. Es un mayor costo. Y también sé que en el Ministerio de Salud todavía existen una serie de aspectos pendientes. ¿Cuántas enfermeras y enfermeros hay aproximadamente en el Perú? Mire, en el Perú, registrados en el Colegio de Enfermeros, tenemos 72,000 enfermeros, ¿no? Un número bastante considerable. Sin embargo, quiero expresar, hay muchísima gente que por no tener trabajo en nuestro país ha tenido que emigrar. Y entonces tenemos contingentes de personas en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y en otros países. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias también a usted, Ana María, por señor acompañarnos Rómulo. esta mañana. Muchas Muy amable. gracias. Muchas gracias. Pymes Perú.